como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Santa María,
lo hacemos desde la perspectiva de lo que cantábamos recién, ¿no? De que son bellas palabras de vida de Dios para nosotros, nos alienta tremendamente a poder abrirla con la expectativa y el deseo de que realmente Dios nos esté hablando. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 17. Mateo capítulo 17. Antes de leer el texto, quisiera tener una oración para pedir al Señor que nos esté guiando y bendiciendo en la reflexión de su palabra. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, con gratitud en nuestros corazones y alegría, Señor, por el tiempo que estamos compartiendo en tu casa y en tu presencia. Padre, también venimos ahora a suplicar tu bendición en la reflexión de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea el que nos esté guiando y ayudando a entenderla, a reflexionarla, Señor, y también aplicarla en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones y tu palabra para cada uno de nosotros tiene algo para decirnos. Y también como iglesia, Señor, a todos para poder encaminarnos en el servicio a ti y en la extensión de tu reino, en la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2. Relata Mateo y dice: 6 días después de lo que había acontecido antes de los relatantes, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano de Jacobo, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso pasó con Jesús, ¿no? Se lo llevó a estos 3 de sus discípulos y se transfiguró delante de ellos. Los 3 evangelios sinópticos cuentan este relato, este suceso en la vida de Jesús y de estos 3 discípulos, ¿no? Marcos lo hace en el capítulo 9, no lo vamos a leer en los primeros versículos, y si vamos a ir al relato de Lucas, capítulo 9, es el mismo relato contado por Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 32. Y dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Se pusieron a hablar Jesús con Elías y Moisés. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Este suceso es conocido como la transfiguración de Jesús. Este suceso, relatado por los 3 evangelios, es conocido como la transfiguración de Jesús. ¿Qué ocurrió entonces, resumiendo lo que acabamos de leer? El rostro de Jesús se volvió, dice, resplandeciente como el sol. Pongamos en el lugar de Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Que estaban ahí mirando eso. Jesús estaba orando y dice que de lo bien que estaba allí, su rostro empezó a resplandecer y se puso brillante como el sol. Y su cuerpo también se volvió blanco, sus vestidos, y resplandeciente como la luz. Aparecieron Moisés y Elías, nos cuenta Lucas, que rodeados de gloria. Y los 3 discípulos pudieron ver la gloria de Jesús, allí manifestada en esa transfiguración. También la de Moisés y de Elías que estaban con él. Y este suceso lo traigo entre nosotros porque tiene
estrecha relación con el pasaje que venimos considerando en estas últimas semanas, que es el de 2 de Corintios capítulo 3. Así que ahora nos mudamos con nuestras Biblias y vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, teniendo en mente esto que recién comentamos, el suceso de la transfiguración de Jesús. Todavía no lo vamos a leer, el pasaje, pero ténganlo abierto y preparado. ¿Por qué digo que se relaciona estrechamente? Lo tenemos en mente porque venimos hablando estos domingos de este pasaje, ¿no? Bueno, se relaciona la transfiguración de Jesús con este pasaje por varios aspectos. Uno es que en ambos aparece mencionado Moisés. En los relatos de los evangelios porque aparece en su conversación con Jesús. En la carta a los Corintios porque Moisés es quien figura mencionado por el suceso de él con el velo y su rostro resplandeciente allí en el monte Sinai. Es decir, Moisés es uno de los que está mencionado en los dos pasajes. Jesús tiene una transformación semejante a la que también describe Pablo. Cuando dice que somos transformados de gloria en gloria, habla del ministerio de gloria, etcétera, etcétera. Entonces, la transfiguración de Jesús, que nos cuentan los evangelios, que su rostro resplandecía como el sol, bueno, tiene relación con el relato, con lo que le había pasado a Moisés, que está citado aquí, y que venimos considerando. Esa transformación resulta, tal como lo menciona el apóstol Pablo en Corintios, resulta en una manifestación de la gloria de Dios. Y la palabra utilizada por Mateo y Marcos, no así la que aparece en el Evangelio de Lucas, pero la palabra utilizada por Mateo y Marcos al escribir sus evangelios para describir lo que le ocurrió a Jesús es la palabra metamorfosis, que es la misma que utiliza Pablo en 2 de Corintios 3:18. Entonces, por todas estas cosas hacen que vinculemos el suceso de la transfiguración de Jesús con el pasaje de 2 de Corintios capítulo 3 que estamos considerando. Y aparece entonces el tema de la metamorfosis. La palabra metamorfosis aparece 4 veces en la Biblia. En el Nuevo Testamento, porque la palabra metamorfosis viene de griego, ¿no? Aparece 4 veces. Una vez en el relato de Mateo que leímos, cuando habla de que Jesús sufrió esa transfiguración, utiliza la palabra metamorfosis. En el mismo relato de Marcos, que no lo leímos, lo obviamos pero lo mencionamos, también aparece la palabra metamorfosis. La tercera es en Romanos capítulo 12, versículo 2, que también hemos leído, que es cuando el Señor nos dice en su palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, transformación, metamorfosis, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí también aparece metamorfosis. Y la cuarta es la que aparece aquí en 2 de Corintios 3:18. ¿Lo tienen a mano? 2 de Corintios 3:18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y fuimos desgranando esto, ¿no? Yo quiero llegar a un punto al punto final del versículo 18. Esto después vamos a ir considerando en su capítulo siguiente también, pero quiero cerrar lo que estamos considerando del versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y una de las cosas que venimos diciendo e insistiendo es que el que es creyente en Dios, el que es hijo de Dios, ¿usted se considera, vos te considerás hijo de Dios, hija de Dios? El discípulo del Señor no puede no ser transformado. El Hijo de Dios, el creyente en Dios, el discípulo de Jesucristo, no puede no ser transformado. Sí o sí se produce una transformación. Es la evidencia
de que antes no era y ahora es hijo de Dios, que antes no era y ahora es creyente en Dios, que antes no era y ahora es un discípulo de Jesucristo. Entonces, pregunto, ¿es tu experiencia? ¿Te está ocurriendo esto de ser transformado de lo que eras antes de conocer a Dios a lo que Dios pretende y desea para tu vida y que está acá expresado? ¿Te está ocurriendo? ¿Es tu experiencia? ¿Reafirma esa evidencia lo que decimos que somos hijos de Dios? Porque si no está ocurriendo, hay que empezar por el principio, hay que revisar, ¿no? Si lo que decimos que somos, lo somos de la manera correcta, como Dios nos dice que debemos ser. Ya dijimos que este versículo contiene dos palabras principales. Ahí le pido a Lisa ya que ponga la primera pantallita. Este versículo contiene dos palabras principales, versículo 3:18 que recién leímos y repetimos. Las palabras, ¿pasaron? Acá está. Las dos palabras principales de este versículo son, en el original griego, katoptrisein, que significa contemplar y reflejar. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de este doble significado de esta palabra? Que katoptrisein puede ser interpretada, traducida tanto como contemplar o mirar, o también reflejar. Estamos hablando de la figura de la idea del espejo, ¿no? Que dice acá en el versículo 3:18. Dice que miramos a cara descubierta como un espejo. Así traduce la Reina Valera. Otras traducciones, citamos la vez pasada la NBI, también la Dios Hablador, van por el lado de reflejar. Y estuvimos discerniendo y reflexionando y mirando la palabra, y llegamos a la conclusión que en realidad, si Pablo utiliza esa palabra, que puede significar cualquiera de las dos cosas, creemos que el Espíritu Santo lo obligó a utilizarla, porque en realidad quería decir las dos cosas. En nuestro contexto, en el contexto de este versículo, este verbo significa tanto contemplar como reflejar. Vuelvo a la figura del espejo. En el espejo nosotros podemos mirar lo que aparece en el espejo, esa es una de los significados, y la otra es reflejar en el espejo. Esas son las dos cosas que significan. Y antes de avanzar, la otra palabra principal es la palabra metamorfosis, que aparece en nuestras Biblias diciendo somos transformados. Metamorfosis, transformación. Es lo que significa en nuestra palabra castellanizada de la palabra metamorfosis. Son las dos palabras principales. Entonces, en base a eso, en base al significado de estos dos verbos y a lo que nos dice el versículo de 2 Corintios 3:18, llegamos a la siguiente conclusión: que no es posible vida cristiana sin contemplación, sin contemplar la imagen de Cristo, sin contemplar su ejemplo, sin contemplar lo que es nuestra aspiración, porque Dios quiere que lleguemos a ser como Cristo. En la imagen física, no. El Señor no tiene una imagen física a la cual tenemos que parecernos en carácter, parecernos en forma de pensar, parecernos en consecuencia en nuestra manera de actuar. Entonces, no es posible vida cristiana sin contemplar la imagen de Cristo, porque Él es nuestro modelo, Él es el ejemplo. Ahora bien, llegados a ese punto de la contemplación, no es posible contemplación sin transformación, porque eso que contemplamos, decíamos también que es lo que a lo cual nosotros debemos llegar a ser. Entonces, esa imagen nuestra que refleja el espejo debiera cada vez más ir transformándose para ir adquiriendo los rasgos de Jesucristo. Como dije, no de manera física, sino de manera espiritual, manera de pensar, un carácter, manera de actuar. Y si somos así transformados, no es posible que ocurra esa transformación sin que reflejemos esa imagen de Cristo que está en nosotros para que otros puedan verlo. Porque ¿cuál es la manera en que Dios se manifiesta en derredor nuestro? De muchas maneras, pero una de las principales es a través
de los que decimos que somos sus hijos y que reflejamos la imagen del Señor. Este versículo nos explica en pocas palabras las profundidades de la vida cristiana. Ya que no estamos más separados de Dios por el pecado, como antes, el velo que teníamos, que nos cubría el corazón y nos cubría el rostro, ya no lo tenemos más y podemos libremente ahora contemplar a Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo va obrando en cada una de nuestras vidas, de modo tal que vayamos adquiriendo la manera de ser de Jesucristo. A eso se refiere con reflejar la imagen. Vamos adquiriendo la manera de ser de Jesucristo y entonces podemos reflejarla en nuestra vida diaria. Reflejar la manera de ser del Señor. A lo cual nos venimos desafiando porque nos dice la Biblia que somos portadores de su gloria. Y esto es ser portadores de su gloria. No es decir que llevo la gloria de Dios en el bolsillo del pantalón o en la cartera o en la mochila. No, es calzársela y reflejar la imagen de Jesucristo en nosotros. Eso es ser portador de la gloria de Dios. Entonces, dijimos, no es posible vida cristiana sin contemplación, no es posible contemplación sin transformación y no es posible transformación sin reflejo. Eso debe ser lo que nos sucede a cada uno de los que decimos que somos hijos de Dios. Ahora bien, veníamos hablando del pacto, ¿no? El nuevo pacto, el viejo pacto, el nuevo pacto, el velo, la transformación. Y hablamos de ministerio. ¿Se acuerdan? Hablamos de ministerio. En el capítulo 3, versículo 6 de allí de 2 Corintios, dice que el Señor en todo este proceso nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Dice así? Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No el pacto de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ministros competentes del pacto del Espíritu, del pacto de vida, del pacto de gloria, como dicen los versículos siguientes. Alguien que está en el nuevo pacto, de que Dios hace con nosotros por medio de Jesucristo, entonces, reitero, es una persona que ha sido transformada por el Señor de su vida, así como la oruga es transformada en mariposa, por ejemplo, la naturaleza que hemos tomado, así que esa transformación se produce en nuestra vida para desarrollar un ministerio competente. ¿Qué es un ministerio competente? Lo digo en otras palabras. Un servicio que sirva es un ministerio competente. Dios nos hizo ministros de un ministerio competente. Ministro competente del nuevo pacto. Ministerio competente es un servicio que sirva. Si da vuelta a la hoja de sus Biblias, en 2 Corintios 5, 17 y 18, ratifica esto mismo. Y fíjense lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Metamorfosis, transformación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Pero una vez que nos reconcilió, ¿qué dice? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, nos hizo ministros de ese mismo pacto que nosotros hemos aceptado con Dios y por el cual hemos sido transformados. Nos reconcilia con Él. Nos transforma en nuevas criaturas y nos da el ministerio de reconciliación. Ser ministros es ser servidores. Ministerio y servicio. Ser ministros es servidores, es servidores. Siervos. La Biblia utiliza hasta la palabra esclavos.
Claro, para satisfacer los oídos egoístas y hedonistas del ser humano posmoderno. ¿Coincidimos? Para satisfacer los oídos egoístas y hedonistas del ser humano posmoderno, mucho se habla de lo que Dios ofrece, de lo que Dios da, de lo que Dios otorga. Pero poco se habla de lo que Dios, en base a lo que dio y en base a quienes Él requiere y exige. Y Dios nos da todo lo que venimos diciendo, pero también nos hace ministros competentes del nuevo pacto. Y la verdad, queda mucho más elegante y mucho más lindo decir ministro que decir siervo o servidor o esclavo. No es lo mismo, no es la misma categoría. Pero el significado es el mismo. Acá cuando el apóstol Pablo está escribiendo no está pensando en un título que quizás eleva por encima de otro, ¿no? Cuando él dice ministro quiere decir siervo o esclavo, eso es lo que significa, pero claro, hoy quedamos mucho más lindo decir ministro, decir ministerio, servicio, trabajo, y se nos requiere cumplir un ministerio o un servicio de entrega. No de entrega de cadetería, de entrega personal, primeramente a Dios y luego a los demás. Eso es ser portador de la gloria de Dios, eso es reflejar la imagen de Jesucristo y eso es el que dice ser hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, decimos ser, y no estamos transitando este camino, no estamos transitando este proceso, mira, revisa tu vida, porque no sé si sos hijo de Dios, si este proceso no se está dando en tu vida. Se requiere cumplir un servicio de entrega primeramente a Dios y luego a los demás. 2 o 3 hojitas más adelante en sus Biblias, en el 2 Corintios 8:5, fíjense el ejemplo. Les trae el ejemplo de los hermanos de Macedonia, de la ciudad de Macedonia, de la región, mejor dicho. Y dice que ellos estaban sirviendo y no como lo esperábamos, sino que se dieron a sí mismos, primeramente al Señor y luego a nosotros. Este es el orden, ¿no? Primeramente darnos al Señor y luego a nosotros. Porque qué manera, diría Santiago, qué manera tenés de demostrar, diría Pablo, qué manera tenés que demostrar, dirían los dos en realidad, cada uno a su modo, Santiago y Pablo, de demostrar tu fe si no es por tus obras. ¿Qué manera podés decir que amás a Dios y lo servís si no lo reflejás en el amor y en el servicio a los demás? Porque somos hechura suya, hechos en Cristo Jesús, para que hagamos las buenas obras que Dios preparó de antemano. Efesios 2:10, ¿no? Y en Gálatas, después de 2 Corintios viene Gálatas. Miren que les traje, está muy fácil para buscar en la Biblia. Corren unas hojitas, después de 2 Corintios Gálatas, capítulo 5, versículo 13 y 14. Porque ustedes, hermanos, espero que lo encuentren para leerlo. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. La libertad nos sacó el velo que nos oprimía, ¿no? Nos llamó a libertad. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, es decir, para los deseos, los bajos deseos humanos, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, queridos hermanos, Dios, quien nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho sus hijos, nos ha reconciliado con Él, nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, nos ha hecho servidores a su servicio y al servicio de los demás.
Es un ministerio espiritual y promovido por el Espíritu Santo, porque si viniera de nosotros, nos sentiríamos muchas veces eso de entregarnos a Dios y de servir a los demás, ¿no? Es un ministerio espiritual y promovido por el Espíritu Santo. No alcanza con el voluntarismo humano. Hay mucha gente que tiene voluntad de hacer el bien y de ayudar a otros, pero esto es más profundo, más allá, viene de parte de Dios y es resultado del obrar de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Es eso parte de nuestra vida cotidiana? Ese ministerio que Dios nos ha dado, ¿lo estamos practicando? Pregunto para que vayamos reflexionando, ¿no? Porque es lo que Dios espera de nosotros. Que seamos siervos que sirvan. Desde el punto de vista de servir, del servicio, y desde el punto de vista de la utilidad. Es un ministerio que se desempeña en todo momento, en todo lugar y respecto de cualquier persona. No es algo que hacemos solamente cuando estamos en la iglesia. No, yo tengo el ministerio de tal cosa, que decimos en la iglesia, ¿no? El ministerio de la alabanza, de la adoración, el ministerio de la enseñanza. Eso es parte de este ministerio del cual Dios nos ha encargado. El ministerio del servicio a Dios se desempeña en todo momento, en todo lugar y respecto de cualquier persona. Es disposición, es entrega y es aún un sacrificio. Sí, a veces hay que sacrificarse para servir a Dios y a los demás. A veces hay que sacrificarse. Romanos 12:1, ¿no? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Ustedes disfrutan de la misericordia de Dios, disfrutan de la misericordia de Dios en sus vidas. Bueno, en base a esas misericordias que Dios les da y les revela cada día, les ruego que presenten sus propias vidas, sus propios cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el punto racional. Mente, cambio de mente, ¿no? La mentalidad de Cristo. Todo lo demás, puro bla, bla, bla. Puro bla, bla, bla. A veces hay que sacrificarse por servir a Dios y a los demás. Bueno, no es para tanto, che. No es para tanto. ¿Será tan así? Hay que sacrificarse. ¿Cómo podemos sacarnos la duda? Bueno, miremos la palabra. Les invito a buscar un último pasaje, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículos 23 al 26. Juan 12, del 23 al 26. Bueno, los versículos previos nos cuentan la situación de unos proselitos judíos de origen griego que querían conocer a Jesús en la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Jesús ya había entrado a Jerusalén en la última entrada triunfal, es decir, dentro de 4 días estaría siendo crucificado. Y Jesús le respondió diciendo, dice el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Esto es un ejemplo de la naturaleza que usa Jesús, ¿no? El grano de trigo, si lo tengo acá en el bolsillo, lo dejo en la bolsa, se termina pudriendo y desaparece. Ahora, si cae a tierra y muere, se sacrifica, lleva mucho fruto, germina, produce el fruto de la planta, ¿no? Entonces dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Miren, lo leí medio rápido, pero ahora quiero tomarme 3 o 4 minutitos para desgranar.
Jesús se encaminaba a la gloria, lo dice él acá, ¿no? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él se encaminaba a la gloria. Gloria que nos propone a nosotros también. Pero llegar a la gloria implicaba pasar por el ministerio y por la cruz. Él tuvo que pasar por el ministerio, el servicio que prestó y del cual nos dejó ejemplo y nos relatan los evangelios, y por la cruz. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y pone el ejemplo del grano de trigo. Él era el grano de trigo, ¿no? Él era el grano de trigo que se entregó, que murió y llevó mucho fruto, del cual nosotros hoy somos parte de ese fruto. Y ha de ser distinto con nosotros. Ha de ser distinto con tu vida, con la mía. Bueno, yo diría que sí y diría que no. Va a ser distinto desde el punto de vista de que no podemos ser y hacer lo que hizo Jesucristo, obviamente. Pero no ha de ser distinto, y él lo mismo lo dice, porque luego de hablar de él en los versículos 22 y 23, nos involucra a nosotros en los versículos 24 y 25, y dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Usted aborrece su vida? Yo no. Me cuido, si trato de no enfermarme, si me enfermo, voy al médico, trato de curarme, me alimento, a veces un poquito de más, pero bueno, etcétera, etcétera. Tratamos de hacer lo necesario para que nuestra vida vaya adelante, trabajar, para tener los medios que necesitamos, etcétera. No es esa la clase de aborrecer la vida que dice Jesús. Al contrario, en ese sentido, la Biblia nos exhorta y nos enseña lo que debemos hacer para bien de la vida en ese aspecto. Pero lo que dice, cuando dice que aborrecer la vida, es dejarla en un segundo lugar, comparándola con lo que tiene que ver con lo que Dios espera y aspira respecto de nosotros. Si soy yo y nada más que yo, y lo que me gusta, y lo que me quiere, y lo que quiero, y lo que me encapricho, estoy en problemas para con Dios. Por eso Jesús, para hacernos reflexionar, utiliza un extremo, dice: aborrezcan su vida. No para que la aborrezcamos en serio, pero para que no la pongamos por encima de lo que Dios tiene para nosotros. Porque si no, esa imagen de Cristo que tiene que ir reproduciéndose, se va haciendo borrosa, ¿sí? Cuando nos bañamos con agua caliente en el baño y se empieza a empañar, bueno, algo así. Empieza a desaparecer la imagen detrás de la humedad del cristal. Y sigue diciendo: si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre me honrará. Así que, hermanos, Jesús se encaminaba a la gloria. A la misma gloria a la cual nos encamina aquellos que somos sus hijos. Pero llegar a la gloria implicaba pasar por el ministerio y por la cruz. Para nosotros sería por el servicio y aún por el sacrificio. Porque servir a Dios muchas veces implica tener que hacer sacrificio. Pero ¿saben una cosa? El sacrificio más grande lo hizo Él. Y no lo reveló. Y nosotros nos aprovechamos de ese sacrificio. Así que, ¿qué podemos decir? ¿Vos le vas a decir que no? ¿Usted le dirá que no? Bueno, si tiene cara para hacerlo, hágalo. Yo no tengo cara para decirle que no. A veces me revelo con el tema del sacrificio, ¿no? Porque no nos gusta sacrificarnos. Pero muchas veces, para servir a Dios, para ser ministros competentes del nuevo pacto, hay también que sacrificarse. Hermanos, leímos 2 Corintios 3:18, ¿no?
Y quisiera que terminemos leyendo juntos Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Les pido que lo busquen y en voz alta lo leemos todos juntos. Miren, le digo más. Vamos a arrancar del versículo 26. Así agarramos todo el párrafo. Romanos 8, del 26 al 30. ¿Lo tienen? Ahora estoy viendo alguno todavía que está buscando. Vamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el camino completo. Dios nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Ya lo da por hecho el panorama completo del apóstol Pablo, ¿no? Pero hay que transitar ese camino del ministerio del cual Dios nos ha dado. Hermanos, ser cristianos es reflejar la imagen de Cristo, llevarla con uno, portarla, reflejarla en todo lugar, en todo tiempo, hacia toda persona, como lo hizo Cristo, y significa pasar por el camino del sacrificio y del servicio. ¿Para qué? Para alcanzar este destino que el Señor tiene para nosotros. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Que el Señor nos bendiga. Si hay alguien entre nosotros que aún no tiene esta experiencia de conocer a Dios de esta manera personal, de ver todo lo que Dios tiene para su vida, bueno, le invitamos a que pueda conocer, de verdad, ¿no? No de la palabra, no de la manera que a nosotros nos parece que debemos conocerlo, sino como su palabra nos enseña que debemos hacerlo. Estamos dispuestos como iglesia a disposición para poder ayudar en este sentido. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Padre amado, por tu palabra. Hace un rato te pedimos que nos estuvieras bendiciendo al reflexionar en ella, la Biblia, que tu Espíritu Santo nos estuviera guiando, Señor, y entendemos que así lo has hecho. Que cada uno de nosotros podamos sacar provecho, Padre, para poder crecer como personas, crecer como individuos, crecer en nuestro entendimiento de tu camino, crecer, Padre, en esto de ser siervos útiles, ministros competentes, sabiendo que es lo que esperas de nosotros, Señor, que realmente podamos ver la transformación de nuestras vidas, paso a paso, poco a poco, Señor, pero cada vez más parecidos a Cristo, de manera concreta, de manera visible, para que los demás puedan verlo también a través nuestro. No solamente a través nuestro de manera individual, sino a través nuestro como iglesia, Señor, predicando tu palabra, enseñando la salvación por medio de Cristo, la reconciliación contigo, y ayudando, Señor, a las personas a que te busquen y te encuentren para poder transformar sus vidas y poder estar en tu camino y tener este destino de gloria que tú has preparado para aquellos que te aman. Padre amado, nos vamos a retirar ahora de tu casa y con toda humildad invocamos, Señor, tu bendición, tu protección, tu ayuda, Señor, para cada uno de nosotros. Y Padre, confiamos en ti, descansamos en tus propósitos, nos
Señor, nos tomamos de tus promesas y también te ofrecemos nuestras vidas para que nos utilices a tu servicio y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.